Pues buenas tardes y muchas gracias lo primero por los que estáis aquí, que no vemos ahora mismo en el programa, pero bueno, que estáis aquí un montón de alumnos, así que os saludamos a todos. Y también saludos a los que estáis siguiendo por streaming, de manera virtual, esta Semana de la Comunicación, que alcanzamos ya la edición número 27, la 27ª. Tenemos la suerte de contar aquí en el plató de televisión de la universidad con María Yapar. María Yapar, que es, vamos a ver si la podemos ver, que está aquí al lado mío. Muy bien. Gracias por invitarme a todos y a todas. Gracias, María. Bueno, pues María es, ante todo, aquí la vamos a presentar como presentadora de La Sexta y como responsable de información parlamentaria en La Sexta. Pero ante todo, María es periodista, que yo creo que es lo primero que tenemos que tener en cuenta, más allá de ser durante un tiempo un presentador, una presentadora o responsable, en este caso, de información parlamentaria. Y lo que vamos a hacer en esta charla es hablar de la información política en televisión. Digamos que la información política en los últimos años, en España sobre todo, es prácticamente la información destacada y por encima de todo, la información en exclusiva que han entrado en la mayor parte de los informativos, gran parte de la escaleta es política. Teniendo en cuenta que desde 2011 prácticamente, con el 11M, llevamos 10 años y han cambiado tantas cosas en España, se nos olvida que el 2011, por ejemplo, aquí gobernaba un partido por mayoría absoluta. Totalmente. Y ahora hemos pasado por mociones de censura. Por el bipartidismo, tremendo. Hemos entrado por partidos nuevos que están muriendo ya. Efectivamente. Creo que decía, no sé si lo conoceréis, decía un periodista de La Vanguardia, Enrique Juliana, creo que publicó un artículo que decía algo así como que España produce mucha más política de la que es capaz de consumir, ¿no? Y es verdad. Y de gestionar. Y hoy tenemos un ejemplo, y es que de hecho, después de esto nos tenemos que ir al debate que se produce en Telemadrid y que van a dar varias televisiones, entre ellas La Sexta, en las elecciones en la Comunidad de Madrid. Pero bueno, no me quiero enrollar más, lo que quiero es que María sea la protagonista de esta charla, que vosotros le preguntéis. María habitual, bueno, por hacer un perfil muy rápido de ella, digamos que María Yapar es periodista, estudió en Salamanca y empezó trabajando en radio, ¿verdad? ¿Estuviste en la COPE? Empecé justo en el verano en el que acabé la carrera, en el 2005, empecé en la cadena COPE, trabajando en fin de semana. Al principio hacía labores meramente de producción, organizaba las previsiones, hablaba con las delegaciones para ver qué nos podían vender para el informativo de fin de semana y bueno, si daba la casualidad que ese día no había nadie para contar el tiempo, la información meteorológica, pues si yo estaba por allí, pues te metían un rato al estudio y te daban ese premio y contabas la información del tiempo. Luego pasé a La Linterna y César Vidal, también en la COPE, el programa vespertino de la COPE, haciendo ya información política, económica e internacional. Contábamos los titulares de 8 a 8 y media, con un compañero que era mi jefe, y también dábamos los boletos de las 9, de las 10 y de las 11 de la noche. Compaginé esa época con Libertad Digital, me pasé a la televisión para intentar también coger experiencia en tele y con esa experiencia pude también entrar en La Sexta. Ya en el 2008 dejé Libertad Digital y entré en La Sexta, también al principio en fin de semana. Entré haciendo muchos reportajes de sociedad, muchos, para el fin de semana hay poca información, hay que llenar la escaleta y se hacen muchos reportajes, pero siempre me había interesado la política. Leía mucho la prensa, escuchaba mucho la radio y la editora del fin de semana vio que más o menos le resolvía la papeleta cuando había mítines o noticias políticas en fin de semana y a partir de ahí pues empecé a hacer información política, empecé a hacer directos, empecé a ir a actos políticos y de ahí pues empecé ya en el Congreso a hacer la información política. Claro, y ahora estás cubriendo esa información política en el Congreso y sustituyendo a Antonio García Ferreras en Al Rojo Vivo, sufriendo las inclemencias de la política española día a día, ¿no? Totalmente. Bueno, pues lo que vamos a hacer es que sea María la que ahora sea la protagonista para que vosotros le podáis preguntar. María habitualmente es la persona que intenta poner en aprietos a los políticos con sus preguntas. Hoy se trata de que seáis vosotros, los que estáis aquí especialmente en plató y quien pueda escuchar desde casa o desde donde esté, a través del streaming, quien le pongáis en aprietos a ella con vuestras preguntas, ¿vale? Lo vamos a dejar a ella, que sea un poco la que os cuente y os dé unas pinceladas de su trabajo para que a partir de ahí abramos la charla y que seáis vosotros los que estéis aquí en el plató quienes podáis preguntarle. Y espero que le pongáis en aprietos, aunque es difícil, porque María es de Burgos, es recia, entonces va a ser duro y difícil, pero bueno, vamos a ello. Que preguntéis mucho. Bueno, pues hablaros del periodismo político. ¿Qué es el periodismo político? Que, bueno, es una forma de hacer periodismo que comparte el rigor con otras corrientes del periodismo, como puede ser el periodismo de tribunales, como puede ser el periodismo de sucesos, como puede ser el periodismo deportivo. Todas esas corrientes
del periodismo comparten una cosa muy importante, que es que siempre hay que ser rigurosos, pero cada corriente del periodismo yo creo que se trabaja de manera diferente. ¿Qué es para mí el periodismo político? Pues siempre he concebido el periodismo político, sobre todo en los últimos años, que Javi decía que había una cascada de noticias, lo he concebido como la forma, el medio que tenemos los periodistas de contar a la gente cómo la política puede afectar a sus vidas o puede cambiar sus vidas. Yo siempre intento pensar en esa persona que me está viendo en casa y que quizá tiene ayer, por ejemplo, se cambia el régimen jurídico de los animales y tiene un animal de compañía en su casa, un perro, y tengo que contarle cómo afecta eso al perro que tiene en casa, o cualquier leyes que tienen que ver con la energía, con la luz, con el gas. Siempre intentarles contar cómo la vida política también les afecta a ellos. Y también conectarles con la política que ellos mismos han elegido en las urnas. Es decir, la gente mete la papeleta en la urna, pero no se trata de que metas la papeleta y te olvidas de lo que has elegido. También los ciudadanos tienen que fiscalizar a sus representantes políticos. Y yo tengo que contarles cómo en esos 4 años de mandato se están portando los políticos que ellos han elegido. Es decir, conectarles continuamente con esa vida política. Y siempre tener ese compromiso y esa responsabilidad de que tenemos una responsabilidad social, que el cómo contemos nosotros la política y lo que contemos nosotros en la política influye en la sociedad, influye en los paradigmas que se crean en la sociedad y en las mentalidades de la sociedad que luego van a acabar en las elecciones y en cómo la gente puede elegir su voto. Así que nosotros tenemos mucha responsabilidad social de cómo contamos la política. Yo aterrizo en el Congreso sin saber prácticamente nada de cómo se trabaja en el Congreso. Yo, como os digo, había seguido mítines, había ido a algún acto de campaña, pero no sabía nada de cómo uno se movía allí. De repente me encuentro con un terreno que para mí era absolutamente desconocido. Yo tuve muchísima suerte porque me encontré con compañeras de otros medios de comunicación, sobre todo televisiones, que llevaban muchísimos años y que me ayudaron muchísimo. Entonces, lo más importante es fijarse en cómo hacen otros compañeros y cómo ejercen la profesión otros compañeros. Pero yo tuve que aprender desde el principio a todo. Por ejemplo, cuando yo llegué al Congreso no sabía lo que era una conversación en off con un político. No sé si vosotros lo sabéis, pero se tienen conversaciones informales con los políticos y después de esa conversación informal que se tiene, no todo se puede contar. Hay cosas que tú te las quedas para tu saber personal o para tener un bagaje político de por dónde pueden ir las cosas, y hay otras que se pueden contar, pero en general no se pueden contar las cosas que son en off. Y yo, pues claro, acababa de llegar, era novata, y recuerdo un momento en el que mantuvimos una conversación con Pedro Sánchez. Ese día o el día anterior había intervenido en Sálvame porque había una polémica y había decidido intervenir en Sálvame. Entonces no era presidente todavía. No era presidente, no, acababa de hacerse candidato y secretario general del PSOE. Y bueno, él nos contó un detalle de esa intervención suya en el Sálvame, que fue como muy polémica y muy sorprendente, y yo de buenas a primeras me planto enfrente de la tele y voy y lo cuento. Y me cayó un chorreo increíble, porque claro, el teléfono de la jefa de prensa de Pedro Sánchez te suena, te llama y te dice que qué estás haciendo, que eso no se puede contar y que lo que han quedado es que no se pueda contar. Y yo no sabía que eso no se podía hacer, así que se aprende haciendo, ejerciendo la profesión y equivocándote, y evidentemente equivocándome. Por ejemplo, también es muy importante, que yo he aprendido en el periodismo político, la importancia de contrastar las fuentes. Esto siempre es importante, pero en el periodismo político hay muchos intereses de todos los partidos políticos y no siempre te tienes que quedar con lo que te cuenta un partido político, que evidentemente lo que va a intentar es que al final quede su versión de los hechos, y hay que decir que intoxican muchísimo. Y es muy importante contrastar las cosas. Aparentemente te pueden contar una cosa que puede ser novedoso, que puede ser la bomba, y de repente si haces otra segunda llamada y llamas al otro partido o llamas a otra persona, lo que te habían contado que parecía la bomba se diluye completamente y no tiene nada de noticioso ni nada de importante. Incluso si haces una tercera llamada, pues yo creo que te aporta muchísimo más y te puedes quedar realmente tranquila con la información que estás manejando. Así que es importante no quedarse con el primer chascarrillo que te cuentan en el pasillo, que eso también me ha pasado, también me he fiado al principio cuando empecé de ese primer chascarrillo que te cuentan, te lo comes como si fuera absolutamente veraz, y al final, hablando con gente, dedicándole un rato, porque hay que dedicarle un rato de llamadas, de tiempo, de subir, de bajar, de hablar con otro, pues al final te das cuenta de que lo que te estaban contando era una vaina y que no iba a ningún sitio. Importante también en el periodismo político, desde mi punto de vista, es tener criterio. Criterio para saber lo que es importante, lo que puede trascender más allá de ese momento, lo que puede tener una cascada de reacciones políticas,
Y el criterio yo creo que se adquiere primero con mucha experiencia, después de haber escuchado mucho a los políticos y a las políticas, y luego pues leyendo mucho los periódicos. Hay que leer los periódicos todos los días, es lo primero que uno hace cuando se levanta, y hay que escuchar mucho la radio. Hay que nutrirse mucho de la información política y escuchar mucho a los compañeros y a las compañeras. Y siempre se vive con esa obsesión de no haberte comido nada al día siguiente, es decir, te levantas y lo primero que haces es ir a la sección de política para ver si alguien cuenta algo que tú no has contado el día anterior. No vaya a ser que lo que pasó tú consideraste que no era importante y resulta que al día siguiente está en la prensa y tú no lo supiste valorar o no lo supiste calibrar. Hay otra cosa que yo he aprendido mucho en estos años y que yo tengo la suerte de trabajar en una empresa, en una cadena, a los mandos de Ferreras, que Ferreras cree mucho en la información política, él lo vive con extremada pasión y eso hace que también nosotros nos contagiemos de eso y que huyamos de la frase que quizás vosotros también habéis oído muchas veces de que la información política es un rollo. Yo creo que la clave está... ¿La información política es un rollo? ¿Pensáis que es un rollo? No, si alguien opina que sí, puede serlo, puede serlo, me refiero, que está en su derecho de opinarlo, Depende de quién te dé la información. También, y cómo se cuente, ¿no? Claro, ahora yo creo que la clave es en cómo se cuente la información política. La señora Paca, a mí me lo enseñaron en la universidad en la que yo estudié, yo creo que no nos podemos alejar nunca de la señora Paca, la señora que está sentada en su sofá y que tiene muy poco conocimiento de lo que está pasando en el Congreso. Y hay que contarle las cosas con mucho rigor. Yo no digo que haya que simplificar las cosas hasta el absurdo, pero se pueden contar las cosas con rigor y contarlas fáciles y contarlas entretenidas y contarlas de manera que enganchen. Para mí, lo que ha ocurrido estos años es una serie de televisión, es una serie de Netflix con personajes políticos que enganchan y que les va siguiendo día a día con cada crónica parlamentaria y con cada crónica política. Entonces yo creo que es importante saber contar la información política para que la información política no sea un rollo. Evidentemente hay que huir de palabras como se está negociando una enmienda transaccional. En el Congreso hay un montón de términos de palabras que ni tiene sentido que yo los pronuncie, ni eso va a llevar a que alguien enganche, pero tú puedes contar que se está produciendo una negociación muy importante que puede desbaratar los planes del gobierno, es decir, lo tienes que hacer de manera que enganche y que la gente se sienta implicada con lo que está pasando. Ahora precisamente, María, que hablas del Congreso, sí que me gustaría que nos contaras ¿cómo es tu día a día en el Congreso? Un día normal, desde que tú llegas por la mañana hasta que te vas por la tarde. ¿Cómo es? Porque hoy, por ejemplo, te has ido antes, pero ahí estuviste prácticamente todo el día, porque el pleno, todo lo que había era por la tarde. Que nos cuentes cómo es un día a día tuyo en el Congreso. Vale. Pero voy a hacer como el jefe, voy a hacer como Ferrer y dice, pero espera, no me lo cuentes todavía. Vamos a ver si nuestros compañeros en el control de realización nos pueden lanzar ese primer vídeo del programa dentro del Congreso para que veamos cómo es, digamos, la actividad profesional de María un día normal en el Congreso de los Diputados. Vamos a ver si lo tienen ya preparado. Venga, adelante. Me produce estrés. Saliste con la cremera bajada, pero hubiera sido peor, se podría haber caído el pinganillo, el micro al baño y haberla liado. Bueno, ya habéis visto, ese es un ejemplo, porque es un programa que hizo la Sexta, se llamaba Dentro del Congreso, que era un poco, se contaba cómo era el día a día de todas las tribus del Congreso, ¿no? Y entiendo los periodistas hablaban contigo, ¿no? Es un estrés, ¿no? ¿Es así como lo hemos visto? Sí, es muy estresante. Hemos pasado años verdaderamente trágicos en cuanto al estrés. A ver, la realidad es que vivimos pegados a dos teléfonos. Yo vivo pegada a un pinganillo desde que empieza el programa a las 11 de la mañana y luego tenemos otro teléfono que se ha convertido para nosotros en una agencia de noticias en la que cae toda la información, absolutamente toda la información de todos los ámbitos, no solo políticos, sino ahora mismo también del coronavirus, y en el que yo me comunico, pues por ejemplo, con Javi o con los jefes de sección de los informativos. Y en ese móvil pues yo voy poniendo todo lo que pasa en el Congreso. Ahora con el COVID está muy mermada la información y muy mermada la actividad y muy mermado nuestro contacto, lamentablemente, con los políticos, situación que están aprovechando, por cierto, porque están encantados de no tener contacto con los periodistas y seguimos luchando para que a pesar del COVID lo podamos recuperar. Pero se producen muchas cosas en muchos sitios y entonces pues yo voy vendiendo, y mis compañeros, porque somos un equipo de 3 personas, porque eso no se puede gestionar con una persona sola, y vamos vendiendo la información a través del móvil, me van leyendo y lo que consideran que es importante lo colamos en directo
y así es como vamos trabajando, pero sí, sobre todo no perderte nada, no comerte nada e intentar llegar a todos los sitios posibles. Te iba a plantear una cosa antes de que abramos, yo creo que un poquito el turno, digamos, de preguntas, el debate, para que comenten los alumnos. ¿Cómo es la relación con los políticos? Porque, a ver, yo siempre he pensado respecto a la información política, uno tiene, por supuesto, su ideología, tiene su forma de pensar, la vida, sobre muchísimas cosas, y tú te estás relacionando con personas, algunas que piensan como piensas tú, otras que piensan completamente diferente, pero resulta que igual con unos te llevas mejor, no necesariamente por ideología, sino porque tienes mejor feeling, sí. Con otros peor. ¿Cómo es? Pero luego al final todo hay que llevarlo al terreno profesional, pero el terreno personal también está muy presente. ¿Cómo es esa relación? Bueno, yo creo que es importante la relación que se tiene con los políticos. Yo creo que hay que ser muy educado, muy educada, hay que ser muy cordial, pero creo que no hay que pasarse. Es decir, los políticos y las políticas, en principio, no son mis amigos ni mis amigas. Ni en principio ni en final. Yo no tengo amigos o amigas entre los políticos. Podría tenerlos, pero no los tengo. No digo que no se puedan tener. Lo que digo es que hay que saber diferenciar el ámbito de la amistad del ámbito profesional. Es decir, en ningún caso, mientras yo estoy ejerciendo la profesión, estoy tratando con un amigo o con una amiga. Nada me puede desviar de la objetividad y del rigor y de mi compromiso con la sociedad de contarle las cosas como son y no en función de si yo tengo mejor o peor relación con un político. Lo importante es dejarles claro, que yo creo que eso se hace con tu profesionalidad y con el paso del tiempo de haberte ganado un espacio y de haberte ganado una posición en la profesión, dejarles claro que tú no eres propiedad de nadie, de ningún político ni de ningún partido, por muchas exclusivas que te vendan, por mucha información que te cuenten, y por muchas situaciones en las que ellos te quieran comprar. ¿Cómo se consigue esto? Pues dejándoles claro, de manera directa o de manera civilina, que tú hablas con todos los políticos y políticas, con todos los partidos, que tienes información de todos y de todas y que no te crees todo, a pies juntillas, todo lo que te cuentan. Si ellos se dan cuenta de te cuentan algo y yo siempre digo, vale, pues muchas gracias, voy a contrastarlo a ver qué me cuentan. Entonces yo voy a otra fuente, lo contrasto, voy a una tercera fuente, lo contrasto y si efectivamente no me han engañado, uno sabe cuando tiene una fuente que no le engaña y cuando tiene otra fuente que le está intoxicando. Lo que sí que hago siempre es devolver, duplico el agradecimiento, es decir, si ya me han confirmado dos fuentes que eso es bueno, yo vuelvo y le digo, oye, perfecto, lo tengo atado, es bueno, voy a ir con ello. Y así ellos se dan cuenta de que tú en el minuto 1 no lo estás largando en televisión todo lo que te cuentan, porque al final el peligro de convertirse en correa de transmisión de todos sus intereses y de todas sus provocaciones con respecto a otros partidos, y eso lo hacen mucho. A veces a ti te pasan una información simplemente para presionar, pues, una negociación parlamentaria, para presionar a otro partido o para dejar clara su postura. Es cierto que a veces tienes que agradecer de alguna manera que cuenten contigo para alguna información y hay veces que hay una polémica en directo y algún político o política pues sí que me ha escrito y me ha dicho, oye, eso que están diciendo en tu tele, eso no es así porque lo que ha ocurrido, yo quiero que conste mi versión. Entonces, siempre citando a esa fuente, pues aprovechas que tienes esa ventana para decir, oye, que según no sé quién, lo que ocurrió es esto. A veces también tienes que darles un poco de cuartelillo a la hora de que su versión quede constancia, siempre citándolos. Entonces yo creo que la relación con los políticos es importante, pero sin pasarse, o sea, sabiendo muy claro que no te debes a ellos ni muchísimo menos. Eso es, muy bien. Bueno, chicos, si os parece, abrimos un poco el debate. Creo que tenéis un micrófono para ir haciendo preguntas. Sí que me gustaría que os presentarais, digáis vuestro nombre y apellido y lo que estáis estudiando, ¿vale? La carrera, lo que estáis estudiando y el curso. Así que venga, ánimo. ¿Quién se anima? ¿Nadie os ha dicho que tenéis un punto máximo de asignaturas si hacéis una pregunta? Venga, que yo ya me escucho mucho habitualmente. Empieza. Ok, mi nombre es Amanda, estudio periodismo y relaciones internacionales y quería saber si alguna vez has sufrido algo con el relacionado al sexismo en tu ámbito laboral. Bueno, yo creo que el machismo y el sexismo está presente en la sociedad y está presente en todos los ámbitos de la profesión, de todas las profesiones y también del periodismo. Yo creo que hay que pelear más. O sea, hay veces en las que
ahora no me pasa porque es verdad que ya tengo una cierta posición, quizás ya haya aprendido, pero sí que he tenido situaciones en las que parece que te tienes que poner a un cierto nivel o de cabreo o de utilización de palabras gruesas para plantarte, porque no siempre te consideran como se puede considerar a otras personas que son, además de hombres, más mayores que tú. Y cuando una es mujer y es joven, ese cóctel es espantoso, porque yo valoro mucho la experiencia y valoro mucho la edad. A mí me encanta rodearme de gente que tiene más años que yo y más experiencia, porque creo que se puede aprender muchísimo. Lo que pasa es que tampoco hay que menospreciar a alguien porque sea joven. Y cuando es joven y mujer, sí, yo me encuentro con situaciones en las que directamente te ignoran. Entonces, pues sí, claro, hay que sacar pecho. Lo que pasa es que también la experiencia te enseña a cómo comportarte en esas determinadas situaciones. Al principio, cuando una es joven, se calla. Luego, cuando vas a casa, dices, podría haber dicho. Ahora, cuando ya una está rozando la cuarentena, pues le sale de manera natural responder a determinadas situaciones, claro, sí. Lo que está claro es que no hay que callarse, mirar hacia abajo y hacer como si no pasa nada. No, eso... Totalmente. Hay que sacar el pecho, levantar la mirada y hacerse valer, por supuesto, y sobre todo pedir respeto porque todos nos merecemos un respeto. Sí. Vale, muchas gracias, María. Venga, pues ¿quién quiere preguntar ahora? Buenas, María. Soy Álvaro Álvarez, estudiante de Periodismo y Comunicación Audiovisual de cuarto año. Y quería preguntarte por tus experiencias en el Congreso, si alguna vez, cuando acaban un pleno, hacen corrillo los políticos entre ellos, si alguna vez has metido la oreja por el medio y has sacado alguna información que dijeras, bueno, esto si se lo doy a Ferreras ya me pone de número 2 aquí. Lo debía hacer porque le puso número 2. O sea Sí, que... por eso quiero saber cómo lo hizo. Pues mira, ya te digo que ahora con el COVID es que hemos perdido tanto, es una pena, ¿eh? Yo no sé si lo recuperaremos, espero que sí. Pero antes nos movíamos por toda la casa libremente. Y sí, yo he escuchado por detrás de las puertas de las reuniones, me han pillado los de seguridad, han llamado al director de comunicación del Congreso y han venido a decirme que de qué coño voy, con perdón. El hemiciclo es un semicírculo, ¿vale? Y alrededor del pasillo del semicírculo hay un pasillo que nosotros llamamos la M30, y ahí es donde los políticos mantienen sus conversaciones privadas para negociar o para tratar asuntos polémicos o que están de actualidad. En ese semicírculo, en ese pasillo, en esa M30 nosotros no podemos acceder, pero hay baños. Entonces, pues claro, los fotógrafos nos cuentan muchas cosas porque ellos tienen mucha información porque están en el hemiciclo. Nosotros no podemos entrar al hemiciclo, pero los fotógrafos sí que entran, entonces ven quién está en la M30 y quién no. Entonces salen y nos dicen, oye, que no sé quién está en la M30. Entonces yo digo, voy al baño, digo a Lugier, voy al baño un momento. Entonces vas al baño, si Lugier no te mira, pues tú pasas de largo y te recorres un poco la M30 y pones un poco la oreja. O sea, eso lo hemos hecho todos. Lo que pasa es que, bueno, a ver, es la profesión, es el oficio. Es que el oficio es muy bonito y el oficio cuando lo vives y cuando tienes esas oportunidades de escuchar algo, pues no lo puedes evitar. Entonces, sí, claro, siempre que puedes poner la oreja. Luego, por ejemplo, cosas que también me han pasado de igual los políticos pues están en un corrillo y llevan muchos folios y no se dan cuenta y nos enseñan bastantes cosas. Entonces, de estar ahí mirando la iniciativa, la carta, a ver con quién está firmada, no sé qué, tal cual, y de esos pequeños detalles, pues puedes sacar información. Sí, claro, hay que aprovechar cada momento. Sí, eso hay que estar viva, hay que estar viva. Yo recomiendo que veáis en alguno de los especiales que hemos hecho y que seguiremos haciendo, o plenos en Al Rojo Vivo y demás, como María, con el micrófono al final, ahí hay unas normas que no podéis pasar determinadas puertas, sitios a los que no podéis acceder con micrófono. Entonces, ves ahí que está, es como si fuera, que casi suena la alarma. Sí. No suena la alarma porque no hay alarma, ¿no? Pero que intenta meter el micro hasta el último centímetro, a ver si puede rastrear. Claro, una mirada que me mata. diciendo, cuidadito. Sí. Pero bueno, al final ese es el éxito un poco también de estos años de haber acercado también la política o la información política a la sociedad y al espectador, en este caso a través de la tele. Cuando yo llegué al Congreso reinaba el bipartidismo y no era muy habitual preguntar a los políticos, como se pregunta ahora, salvo que ellos quisieran hablar. Pasaban mucho de largo y en el pasillo no se preguntaba mucho, pero el fin del bipartidismo y la aparición de nuevos partidos con muchas ganas de hablar y con muchas ganas de contar
cómo era su proyecto, empezamos a preguntar muchísimo en los pasillos y luego es que ha habido acontecimientos históricos, ha habido muchísimos casos de corrupción, ha habido muchísimos escándalos, que es que nuestra función es preguntar, es que se puede hacer con educación, debe hacerse con educación, pero eso no quita para que nosotros preguntemos. Si ellos quieren responder, bien, si no quieren responder, también, pero tenemos que tener espacio para fiscalizarlos, para preguntarlos y para saber qué piensan sobre muchas cosas y sobre muchos escándalos que ellos protagonizan, sí. Hablando de preguntar, antes de que sigáis preguntando vosotros, me gustaría poneros otro vídeo. María, ya sabéis, os comentaba, ella está habitualmente trabajando en el Congreso, pero es la presentadora sustituta de Antonio García Ferreras en Al Rojo Vivo. Y entonces, claro, le toca entrevistar a muchísimos políticos en Al Rojo Vivo, y no solo en Al Rojo Vivo, sino a veces en La Sexta Noche, en otros programas de la cadena, cuando ha habido campañas electorales. Entonces, hay una campaña electoral en la que os toca entrevistar a ti, y a Hilario Pino, que es otro periodista de La Sexta, con una gran dilatada experiencia, a los candidatos. Y entre esas entrevistas hay una a Pablo Iglesias. Y es una entrevista que se complica un poco. Digamos que hay cierta tensión, un poco mucho. Entonces, si os parece, vamos a ver el vídeo de Pablo Iglesias con las preguntas de María, para que veáis lo que ocurre. De la soberanía, usted ha empezado su mitin cuestionando el artículo 1 de la Constitución. Usted ha dicho que la soberanía no reside en el pueblo. ¿Le está usted diciendo a la gente que no vaya a votar, que su voto no sirve absolutamente para nada? Hombre. Ha dicho que los medios de comunicación tienen más poder que los diputados. Ha dicho que los bancos tienen más poder que los diputados. Es que es la verdad, María. Pero vamos, ¿los españoles van a votar o no van a votar? ¿Se quedan en casa porque su voto no vale nada? No, sí vale. Lo que pasa es que no vale lo que tendría que valer. Tenemos una democracia devaluada. No vale lo que tiene que valer, señor Iglesias, porque Señora Yapar, si usted suma... Señora Yapar, me ha hecho usted una pregunta y yo se la respondo. Sí. Entonces, usted me dice... ¿Es verdad que los bancos tienen más poder que los diputados? Sí, señora Yapar. No estoy de acuerdo, señor. Bueno, yo ya sé que usted Ahora se lo argumento. no está de acuerdo. Pero yo le digo que los bancos en España tienen más poder que los diputados. Es más, han demostrado tener hasta más poder que el Tribunal Supremo, en una humillación a nuestra democracia. Yo le digo que fondos de inversión, fondos buitres como Blackstone, tienen más poder que cualquier diputado. Yo le digo también que los propietarios de los medios de comunicación tienen más poder que cualquier diputado. ¿Eso en qué se traduce? En que tenemos una democracia devaluada. El artículo 1 de la Constitución está muy bien, ojalá se cumpliera. ¿Qué poder tienen los ciudadanos? Muy poquito. Una parte del poder que tienen los ciudadanos es votar. Y es verdad que el Congreso de los Diputados puede cambiar cosas y que el Gobierno puede cambiar cosas. Pero ¿qué ocurre, señora Yapar, cuando resulta que consejos de administración de empresas privadas se compran presidentes o expresidentes? SSS. Soraya Sáez de Santamaría. Cambie la ley de incompatibilidades, señor Iglesias. Escuche, señora Yapar. La puede cambiar con su mayoría. Escuche, señora Yapar. ¿Sí? La señora Soraya Sáez de Santamaría sale de vicepresidenta del Gobierno, entra al Consejo de Estado cobrando un sueldo público y es fichada... Déjeme terminar, que le vea usted, que no me quiere... Que luego dicen que me dejan contar las cosas, con mucho esfuerzo. Y resulta que la señora Sáez de Santamaría es fichada por un despacho de abogados, Cuatrecasas, que al parecer pudo haber cometido un delito fiscal que supuestamente la señora Sáez de Santamaría, cuando era vicepresidenta, presionó a la abogacía del Estado para que se lo pusiera fácil. Bien, yo digo aquí, si un despacho de abogados puede fichar a una expresidenta que presuntamente le ayudó desde el cargo de vicepresidenta del Gobierno para librarse de una sanción penal, la democracia española está devaluada. Y usted me dirá, ¿pueden cambiar la ley de incompatibilidades? Claro que sí, por eso es importante que la gente vote. Pero si resulta, señora Yapar, que hay muchas empresas y consejos de administración que se compran políticos, que se compran presidentes y expresidentes y los ponen en consejos de administración, es muy difícil cambiar las cosas. Porque un expresidente que termina en el Consejo de Administración de Endesa o de Iberdrola o de Gas Natural, ¿para quién trabaja? ¿Para los ciudadanos que le han votado o para esas empresas? Bueno, nosotros decimos, y claro que esto levanta ampollas y se nota en la manera en la que estamos discutiendo, que cuando hay empresas que se compran a políticos y los meten en consejos de administración, cuando hay bancos que doblan la mano al Tribunal Supremo, cuando hay propietarios de medios de comunicación que pretenden permanentemente influir en política, cuando hay fondos buitres que influyen más en la política inmobiliaria, en la política de vivienda de un país que los diputados, tenemos una democracia devaluada. Y sospecho que buena parte de la gente que está oyendo esto, aunque no hayan votado a Podemos en su vida y no lo vayan a hacer, saben que lo que estoy diciendo es verdad. La puñetera verdad.
Bueno, Señora Yapar. pues es que es una de las cosas que llama la atención. Empiezas siendo María y poco después pasas a ser señora Yapar. Sí. Esto es en la campaña 2019, la repetición electoral, ¿no? Sí, sí, sí. Cuando ya sabéis que hubo dos elecciones en 2019, antes de que se pusieran de acuerdo después ya Pedro Sánchez y Sí. Pablo Iglesias para el gobierno de coalición. Hay tensión, ¿eh? Yo me veo ahora y creo que no volvería a hacer esa entrevista como la hice. Es verdad que Pablo Iglesias esa tarde tuvo un mitin en la plaza del Reina Sofía en el que cargó con dureza contra los medios de comunicación y cargó con dureza contra nuestra casa, y a veces te sientes en la responsabilidad de defender tu chiringuito, ¿no? Pero no me gusta ni el tono que tengo, ni la cara que tengo, ni decirle a él que no estoy de acuerdo, es que lo que yo piense me da igual. O sea, no tengo que decir si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Me parece que es contraproducente, en principio, para mí y para el espectador, que le da igual. Entonces, me veo y creo que algo he aprendido, porque ahora creo que no haría esa entrevista como la hice. También reconozco que es muy difícil el equilibrio, porque ¿qué haces? ¿Repreguntas? No repreguntas, le dejas que largue su chorizo, que diga lo que le dé la gana, y luego tú cuándo metes el cazo, porque es que esas entrevistas duran muy poco y allí somos tres a preguntar. Entonces muchas veces lo que me pasaba esta noche es que si dejas pasar esa oportunidad, quedas también como una periodista que se traga todo lo que te cuentan, entonces es complicado, pero al margen de eso creo que no es el tono, mi gesto a mí no se me tiene que notar nada, yo hablaba mucho, gesticulaba mucho, yo creo que en las entrevistas soy más contenida y no se me tiene que notar tanto que lo que está diciendo no lo comparto, porque no esa no es la función, ¿no? Pero es muy difícil, yo pasé unos meses en los que intentaba encontrarme a mí misma, haciendo las entrevistas a los políticos, de hecho... semanas después hice otra que lo comentaba con Javi Albert Rivera y me pasé de frenada. O sea, hubo amigos que me escribieron y me dijeron que parece tu novio Albert Rivera. O sea, ya no sabes, hasta que uno encuentra la actitud que quiere tener, pues hombre, es complicado, es complicado. Me veo Claro, ahí... el paso de periodista parlamentaria que informa Sí. y como mucho pregunta buscando un total, ya sabéis, el total de televisión, Sí. a periodista que pregunta durante Sí. un programa, hace una Sí. entrevista Sí. más larga, es complicado, entiendo. Es complicado mantener la entrevista durante muchos minutos, es complicado saber qué quieres preguntar. Yo esas entrevistas de La Sexta Noche me las preparaba muchísimo, es que me plantaba ahí como con 25 preguntas, porque esa obsesión mía también por llevar muchos temas, por si Hilario lo preguntaba, por si lo preguntaba Iñaki, entonces yo no quedarme sin preguntas y elegir la pregunta correcta. A veces esa obsesión por sacar el titular, sacar un titular a los políticos ahora mismo, hoy en día es prácticamente imposible. Esto no es como cuando Julio Otero entrevistaba políticos, o los entrevistaba Mercedes Milán en los años 80, es que ahora están todo el día hablando, Claro. todo el día tienen actos, lo que dicen hoy lo han repetido 27 veces en Twitter, en Instagram, en Facebook, o sea, es muy complicado. Entonces, esa obsesión por buscar el titular hay que olvidarse. Y yo me he dado cuenta con el paso de los años y de los meses, después de hacer muchas entrevistas. Nosotros tenemos un jefe que entrevista sin ningún tipo de tensión, Sí. sin ningún tipo de conflicto y sin ninguna obsesión por buscar el titular. Hace entrevistas en las que pregunta lo que considera y ya está, y hace entrevistas muy humanas y muchas veces muy interesantes. Claro, Ferreras tiene mucha más experiencia que yo y yo nunca seré Ferreras. Bueno, quién lo sabe. Venga, más preguntas, chicos. Venga, por allí. Bueno, mi nombre es Alberto, estudio periodismo. Quería saber qué político te lo ha puesto más complicado de los que has entrevistado. A ver, Iglesias me lo puso muy complicado, ese día. Y hubo otro día también con Iglesias, en otro de La Sexta Noche. Iglesias es un político difícil, porque no se amedrenta y tiene muy claro cuál es el mensaje que quiere colar. Y domina muy bien el escenario también. Domina muy bien el escenario, Claro. es que sí, tiene una comunicación verbal y no verbal brutal. Y es que domina muy bien el mensaje político que él quiere lanzar y no se calla nunca, entonces es complicado. Y luego me lo han puesto muy difícil los políticos que no contestan. Y creo que hemos traído un Sí, ejemplo, ¿no? pues mira, vamos y eso a... es sí. también tremendo, porque tampoco sabes cómo gestionarlo. Vamos a aprovechar, hacía referencia a María a los políticos que no contestan. Tenemos un vídeo de Javier Maroto, una entrevista con el portavoz actual del PP en el Senado, y vamos a ver lo que pasa cuando los políticos no contestan.
Bueno, no sé si eso es lo más relevante. Me gustaría, escuchando a la ministra Yolanda Díez, decirle que no se entera de la fiesta. Es una ministra que en general no suele enterarse. Yo me acuerdo muy bien de una rueda de prensa en la que intentó explicar a todos los españoles qué eran los ERTEs y que todo era muy feliz y estaba riéndose de todo. Y ahora le escucho hablar de las instituciones como si en este caso se estuviese hablando de la monarquía. El Partido Popular hubiese defendido la monarquía de esta manera. Más allá de que haya, como en todos los casos, comportamientos que se pueden explicar más o menos, sin duda alguna, creo que si se explica la defensa de la monarquía siendo el presidente del gobierno, se tiene que hacer con mayúsculas. Y en este sentido, en la figura de Juan Carlos I y sobre todo del actual rey Felipe VI, hay que explicar las aportaciones tan fundamentales que han hecho en nuestro país durante la democracia. Una democracia que se ha consolidado y que permite, por ejemplo, la paradoja de que mientras Pedro Sánchez tiene miembros del gobierno que quieren que el rey esté fuera porque ha aceptado un regalo de un rey saudí, el propio Pedro Sánchez está de vacaciones en una finca que otro rey saudí le regaló a Juan Carlos I. Señor Maroto, le voy a seguir preguntando por el monarca. Es sin duda una noticia histórica que quien ha sido rey de este país abandone el país en el que ha reinado. Le voy a volver a hacer la pregunta. ¿Usted cree que deberíamos saber dónde se encuentra el don Juan Carlos I? Yo creo que la pregunta sería, ¿para hacer qué? Seguramente si esta pregunta se la hacen a alguien del gobierno, de la parte de Podemos, pues les gustaría saber dónde está, por si está a tiro de hacerle un escrache, ¿no? Que es lo propio de Podemos. Luego, cuando le molestan un poco a Pablo Iglesias y a Irene Montero en su casoplón que tienen la nueva casa que tienen en Galapagar, eso les molesta mucho, pero ellos generaron la denominación de jarabe democrático a eso de ir a molestar a la gente o amenazarla a ellos y a sus familias. Seguro que si el rey emérito estuviese en España, pues tendría un grupo de podemitas muy cerca permanentemente y a poder ser con una cámara detrás. La pregunta no es si tenemos que saberlo o no, sino para qué. No me negará que no me responde a las preguntas. No me ha dicho si le parece buena o mala solución la salida del monarca. No me ha dicho si a ustedes les gustaría saber o si cree que los ciudadanos españoles deben saber dónde está el monarca. Y ahora le pregunto por las supuestas prácticas irregulares, fraudulentas e ilegales del monarca y tampoco me responde. Pero no pasa nada, que conste en acta. No... Bueno, le pregunto claro, por el rey y habla de Galapagar. eso es. Tiene una tela. Vamos a situar, esto es el verano pasado, 2020, que el rey emérito acaba de irse de España, no se sabe en ese momento dónde se ha ido, en medio de las informaciones sobre supuestos escándalos y demás, y tú entrevistas al portavoz del PP en el Senado para que te diga, oye, ¿qué le parece que el rey se haya ido y no sepamos dónde está? El rey emérito, ¿no? Sí. Y la respuesta es esa, ¿no? Yo creo que tiene un límite el vacile. Me preguntas qué cuesta. Pues hombre, es que las preguntas se hacen para ser respondidas. Si no quieren contestar, pues pueden decir, no le voy a contestar a esa pregunta. Entonces yo no insisto, si ya me dices, pero si yo te pregunto y me respondes por Galapagar, es que me estás vacilando. Entonces eso cuesta. Igual pensaba mucho. Que estaba en Galapagar, no lo sé. Igual, digo, eso Sotosalvos, igual estaba él también. Entonces, eso molesta mucho porque es que no somos ningunos peleles, es que estamos ejerciendo la profesión y creo que era una pregunta pertinente ese día. Entonces la tensión de Pablo Iglesias y las no respuestas también fastidian mucho. Albert Rivera era una persona muy complicada de entrevistar porque no le gusta nada que le lleven la contraria, ni que le sacaran a relucir sus contradicciones. Y tenía muchas contradicciones en su discurso y se revolvía muchísimo y te ponía en situaciones complicadas muy parecidas a las de Pablo Iglesias, en las que mientras estás haciendo la entrevista te está contestando, tú estás pensando ¿qué le tienes que repreguntar? ¿Pero cómo le repreguntas? ¿Pero qué hago con este momento de tensión? ¿Pero cómo lo gestiono? No, todo eso batido ahora está en tu cabeza y bueno, no siempre aciertas, a veces aciertas y otras veces no. Pero bueno, yo que sé, no todas las entrevistas son fáciles ni son de Pulitzer. Claro, porque para todas hay que hacerlas. En el fondo, una entrevista política, a estos niveles me refiero, en una entrevista más personal, que es diferente, pero una entrevista política a estos niveles es que es un poco una batalla de estrategias, ¿no? Sí. En la que tú tienes que ver hasta dónde puedes llegar, sí, para obtener lo que quieres, él está, sí, o ella, para colocar su discurso y vender su moto, es así, y claro, no es fácil. Yo creo que tienes que darle un poco de cuartelillo, es decir, tienes que entrar con una pregunta un poco suave sobre actualidad política, pero que no le afecte directamente, quizás una segunda en la misma línea, y luego ya con un buen tono preguntarle sobre cuestiones que le afectan a él o a ella directamente. Hay que hacer un ten con ten,
subir y bajar la tensión, eso lo tiene que hacer el entrevistado, lo tiene que hacer el moderador. En tus manos está que la tensión no se te vaya de madre, y eso se hace modulando las preguntas. Cuando una entrevista entera depende de ti, porque luego a mí me ha pasado con El Rojo Vivo, he vuelto a entrevistar a Pablo Iglesias, lo entrevisté en septiembre. Es verdad que él no era el Pablo Iglesias de ese 2019, ya era vicepresidente, el tono que él utiliza también es diferente, entonces el ambiente que se crea es diferente, todo es más fácil, pero hubo preguntas complicadas, entonces tú vas midiendo dónde llevas la tensión, cómo la rebajas con determinadas preguntas, tienes que ir midiendo efectivamente la entrevista. Claro. Venga. Seguimos, más preguntas. Por ahí. ¿El micrófono lo tenéis por ahí para pasar a la compañera? Sí. Hola, me llamo Paula y estudio primero de periodismo. Mi pregunta es algo más personal y es que si es difícil dejar al lado tu ideología política en el ámbito profesional. Gracias, Paula. Pues es que hay que dejarlo. Es que nosotros no tenemos que debatir con los políticos, por mucho que te hierva la sangre lo que te estén diciendo, y muchos días nos enfadamos. O sea, les estás escuchando y no lo puedes soportar. Cuando escuchas determinados mensajes o determinadas mentiras, cosas que atentan incluso contra los valores básicos como la tolerancia, el respeto o la solidaridad, te cabreas mucho, pero es que yo también he aprendido con el paso de los años que nosotros no estamos ahí para debatir con los políticos, que ellos no van a cambiar de opinión porque tú entres en un debate con ellos, que les puedes repreguntar. Pero es que si ya en la repregunta te contestan lo mismo, por mucho que tú vuelves a preguntarles e intentes sacarles los colores, no van a salir de su discurso. Entonces, es una obligación separarte de tu ideología política. Uno sabe dónde trabaja, también os lo digo, y esto es muy importante, pero no solo yo, es que el que trabaja en Mercadona sabe que trabaja en Mercadona también. Y sabe que los valores de Mercadona son unos determinados valores que el señor Roche los tiene muy claros y a sus empleados se los exige. Es verdad que trabajar con un paquete de arroz es mucho menos sensible que trabajar con información política, pero a lo que me refiero es que tú también tienes que saber a la línea editorial con la que estás trabajando. Yo he trabajado en COPE y he trabajado en La Sexta. A mí nadie me ha dicho en ninguno de los dos medios que tengo que preguntar. A veces te pueden decir, oye, llevamos este tema y esto es línea editorial y vamos a muerte con esto, pero casi nunca me dicen lo que tengo que preguntar, en concreto una pregunta. No lo hicieron en COPE y tampoco lo hacen en La Sexta. Entonces, pero tú sabes dónde trabajas, evidentemente, y sabes cuál es la línea editorial de tu partido, de tu tele, y eso lo saben también los políticos. Pero desde luego, lo que yo voto, la papeleta que yo meto en la urna, eso hay que olvidarse. Hay que olvidarse porque es que no entra dentro del oficio. No nos corresponde a nosotros tener ese protagonismo. Es que nosotros, los periodistas, somos los últimos monos, no somos los protagonistas. A nadie le importa lo que pensamos ni lo que votamos. Otra cosa es la línea editorial de tu empresa, claro. Nada. Sobre eso, precisamente, antes de que se hagan las preguntas, en los últimos años, en el periodismo deportivo, se ha puesto de moda, hace unos cuantos años ya se ha puesto de moda que sepamos de qué equipos son los locutores, los periodistas, curioso, ¿no? Y ahora ya se asume como algo completamente normal. En el caso del periodismo político, tenemos claro, digamos, las grandes estrellas mediáticas, podemos decir, periodistas mediáticos, por dónde van, pero cuando entramos, bajamos un poco de escalón, de alguna manera los periodistas intentamos que no se note nuestra ideología, pero claro, siempre nos van a decir, tú trabajas en La Sexta, tú eres de izquierdas, tú defiendes a Podemos, al PSOE, críticas al PP, a Vox. Eso como uno, más allá de lo que comentaba, ¿Paula eras? Sí, Paula. Más allá de lo que comentaba Paula, de tu ideología, sino, claro, casar con la línea editorial de la cadena, que a ti te identifiquen con la cadena, es complicado, ¿no? A ver, yo asumo que eso pasa. A mí el Partido Popular me tiene identificado con una determinada ideología y a mí es muy difícil que el PP me filtre una información, porque ellos prefieren filtrárselo a sus medios afines porque tienen una audiencia potencial que son sus votantes, eso está claro. Pero eso no quita para que yo valore las iniciativas del Partido Popular, para que yo valore las cosas buenas que puede hacer el PP, que puede hacer Ciudadanos, que puede hacer el PSOE, Más País o Unidas Podemos. Yo respeto todas sus iniciativas y respeto lo que hacen, y eso lo tengo que poner en valor cuando hago también la crónica parlamentaria. Yo no me puedo olvidar del Partido Popular porque en mi casa sea un medio progresista. Es que tampoco me piden que me olvide del Partido Popular. Entonces yo tengo que ponderar y tengo que meter dentro de los 20 segundos que tengo para contar el directo. El PP es el segundo partido de este país y le vota muchísima gente.
y merece el respeto. La gente que ha votado al PP merece el respeto y merece que en mi crónica parlamentaria aparezca el Partido Popular y su punto de vista. Entonces, eso es importante, al margen de que ellos sepan que yo trabajo en un medio y que tiene una línea editorial. Vale, me dicen que tenemos que ir ya pensando en acabar, claro, como estamos acostumbrados a trabajar en el Rojo Vivo, nos pensamos que podemos estar aquí, pues tanto como Antonio o Ferreras, estar horas y horas y horas, ¿no? Pero bueno, tenemos que ir acabando. Entonces, venga, ¿alguna preguntita más que tengáis por ahí? Por favor. Gracias. Hola, yo soy Lucía Maestro, estoy estudiando un ciclo de realización y bueno, tenía pensado preguntarte dos preguntas, ahora no sé si puedo. Haz las dos, venga. Las dos, vale. Una es un poco más comprometida y la otra es más enfocada a la Semana de la Comunicación. La primera es que si cree que la televisión y más en específico en cada cadena están influidas por el partido político que gobierna en ese momento. A ver, influidos, es decir, que nosotros contamos la información en función de lo que nos dice el gobierno de turno. Sí, está influido por cada cadena de televisión por el partido que No, gobierna. lo que yo creo es que influidos no, porque lo que te digo antes, nosotros es que no nos debemos al gobierno de turno y nos debemos a un determinado partido político. Lo que sí que creo es que, por ejemplo, en nuestro caso, en La Sexta o en cualquier otra televisión, por ejemplo, en otra televisión de corte más conservador, no es lo mismo que gobierne el PSOE que gobierne el PP. No es lo mismo porque cuando gobierna el Partido Popular, la oposición es la izquierda parlamentaria. Y entonces la izquierda parlamentaria pues igual tiene más cabida en nuestro medio por las cosas que denuncian. Sin embargo, cuando gobierna el PSOE, quizás la derecha parlamentaria tenga menos espacio. Entonces, claro que influyen. Esas cosas influyen en las líneas editoriales y en cómo se gestiona la información. Vale, y la segunda es que, como profesional, ¿qué cree que puede aportar a los jóvenes del sector la Semana de la Comunicación? Pues me parece muy importante porque veo que lo realizáis vosotros, que estáis a los mandos del control de realización, de las cámaras, y es una práctica en todas reglas, que esto se parece muchísimo a un programa que podemos hacer cualquier día en las televisiones. Así que yo os invito a que lo aprovechéis muchísimo, que esto es muy importante porque al final lo que os vais a encontrar en las radios y en las televisiones es esto, y tenéis que aprender a manejar el medio y tenéis que aprender de estas situaciones, de que salta el directo y he escuchado por ahí que a alguien no le funcionaban los cascos. Pues es que esto pasa todos los días y es que se sale en directo, se sale en directo, así que os invito a aprovechar todas las situaciones que son un aprendizaje. Y nada, que tengáis muchísima suerte y que me alegro que estas jornadas se pongan en marcha y 27 años 27, ya, me parece 27. Un logro, sí. Me parece maravilloso. Pues muchas gracias. A ti. Si os parece, dos apuntes para ella y así ya vamos acabando. Sobre lo que comentabas, ¿tu nombre era? Lucía. Lo que comentabas de los grupos, de lo que es el gobierno y demás. Hay algo que tenemos que tener siempre claro, y es que siempre hay presiones de los grupos, pero los grupos no solo los grupos políticos, los grupos empresariales, los grupos sociales. Las teles siguen teniendo mucho poder y los medios, entonces todos los grupos presionan. Luego ya está, lógicamente, la capacidad de resistir a esas presiones. Y el teléfono suena siempre, suena en Televisión Española, suena en La Sexta, me suena a mí todos los días, pero claro, tú tienes que recibir esas llamadas y no sucumbir a las presiones. Claro, esas presiones existen siempre. Es que no puedes besar los pies de quien te llama por teléfono, no puedes asustarte. No puedes, porque es que tú no trabajas para ellos, no te pagan ellos. Entonces, ni te pagan ellos, ni tu deber es obedecerles a ellos. Pero las presiones existen, claro, sí, siempre. Todo el mundo utiliza todos los medios que tiene a su alcance para que su mensaje cuele. Pues me gustaría acabar con un mensaje, con un pequeño vídeo que vamos a poner, que sería el último vídeo, el quinto, el de la risa, porque al final estamos hablando aquí de periodismo parlamentario, de política y demás, pero no nos tenemos que olvidar que al final trabajamos para las personas que nos ven, ¿no? Y que sobre todo tenemos que mostrar a veces la humanidad y la cercanía, ¿no? Y en eso os puedo asegurar que María es la número uno por su sencillez, su naturalidad, y quiero que veáis lo que pasa presentando al Rojo Vivo en julio-agosto del año pasado, entrevistando a un compañero, a Jaime Rull, a Begoña Villacís, a la vicealcaldesa de Madrid, cuando empieza a caer la Mundial en Madrid, a caer una tormenta, y de repente pues pasa lo que pasa. Estas tormentas políticas, con esta tormenta que ahora mismo la verdad que está refrescando mucho la mente de Madrid, pero que la verdad que es un buen anticipo de lo que pasa. Está precioso Madrid, incluso lloviendo. Pues muchas gracias por atendernos en directo, y esta es la posición desde el Ayuntamiento de Madrid sobre los temas que hemos podido abordar.
Ay, Rul, las gafas, por favor, límpiate el Yalbao, que es que... Las gafas. Quítate La mascarilla y las que si no, no gafas. puedo Esto seguir no está hablando, pagado. por favor, venga. 11:54 y después... Ay, me parecía un holograma, me hizo muchísimas gracias, que no puedo evitarlo. Estos momentos también es la vida, ¿no? Es que no podemos estar ahí todo el día constreñidos, No, como si se fuera a acabar el mundo todos los días. Pues efectivamente. No. No, sobre todo yo creo que al final hay que ser personas, ¿no? Sí, sí, totalmente. Trabajamos para personas y somos personas. Claro, ¿no? y además si lo ignoras, si la gente en casa estaría diciendo, pero por favor, ¿qué le pasa a ese con las gafas? Pues es que al final yo tengo que responder un poco a lo que se pregunta ese telespectador en casa que está diciendo que es perfecto. Es ese de las gafas de Jaime. Muy bien, María, pues nada, yo de verdad yo seguiría hasta la noche aquí, vamos, no tenía ningún problema. Pero bueno, que muchísimas gracias por estar con nosotros en esta Semana de la Comunicación. Muchas gracias. Gracias a los que habéis estado, los alumnos que habéis estado aquí preguntando y siguiendo la charla, a todos los compañeros que no veis, pero que están aquí trabajando con las cámaras y demás, ¿vale? En el control de realización. Chicos, perfecto, ¿eh? Lo habéis hecho muy bien, maravilloso. Sí, bravo, bravo. Así que... Y simplemente recordar que la semana, ahí estoy ahí, eso es, que la semana sigue, que hay muchísimas más actividades y que, pues eso, que sigáis participando en ellas, ¿vale? Venga, muchas gracias. Gracias. Estamos fuera.